Cuando nosotros comenzamos a grabar videos, la verdad cometemos algunos errores, como por ejemplo que nos quedemos callados, y eso hace que tu video se haga un poquito aburrido para algunos. Y por otra parte, queremos hacer algunos cambios rápido porque debemos de estar cortando, según para que esto se vea muy dinámico, pero se vuelve muy desesperante. Pero lo que te hace un buen o mal editor es la resolución de problemas y los detalles. Quédate en este video porque te voy a enseñar unos tips para que puedas aprender a hacer cortes y de qué manera puedes esconderlos y se vea dinámico tu video. Ahora sí, vámonos con la intro. Comenzaré por decirte que no es lo mismo un video de 30 minutos a uno de 9 minutos. Y para eso están los cortes. La gente anda muy acelerada en las redes sociales y lo que quiere es ya percibir las emociones en un video. Quiere todo muy rápido. Entonces ahí es en donde nosotros entramos en función. Tip número 1. Hay que tener mucho cuidado cómo vamos a realizar esos cortes en la edición, porque si tú no tienes cuidado, y de verdad mucho cuidado, tu video se va a ver muy poco natural y demasiado bizarro. Bueno, pues así se puede ver tu video. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú vayas a cortar, esperes a que el personaje termine de decir la oración para que tú metas ese corte. No lo hagas cortando la palabra, porque se va a escuchar muy pésimo. Y por consiguiente haces lo mismo con el clip que vas a unir, esperando a que se empalmen bien las oraciones. Si tú no lo haces correcto y mochas la palabra de salida y la palabra de entrada, va a quedar algo así. Como siempre te voy a decir, es cuestión simplemente de práctica. Pero ¿qué pasa si tú no quieres meter cortes? Qué buena pregunta, ¿por qué no se me ocurrió antes? Bueno, pues cuando nosotros estamos grabando siempre vamos a cometer errores o vamos a realizar tomas que no queremos que salgan en el video, aparentemente. Porque si tú eres de las personas que quieren todo de corrido, la verdad es que tu video se va a hacer muy pesado, muy aburrido, y no vas a tener el empuje que tú estás buscando, ya que a veces nosotros nos quedamos pensando en silencio, y eso de verdad aburre. Las transiciones es material que también te puede apoyar para realizar ese tipo de cortes o ese cambio de escena y que se vea dinámico. Por cierto, vete a este video, ahí es en donde te regalo unas cuantas transiciones. No importa si tú estás editando en celular o si ya editas en Premiere. No siempre vas a hacer cortes, estoy de acuerdo contigo. Pero lo que sí puedes realizar es apoyarte con material extra para que puedas romper ese patrón que está llevando tu video y se vuelva más atractivo para quien lo está viendo. Aparte, que le va a dar un toque bastante profesional a tu trabajo. ¿Y de dónde vas a sacar ese material? Bueno, tú mismo lo puedes crear con ciertas tomas que si tú te vas de viaje, bueno, el paisaje, el lugar a donde tú vas a estar, eso te puede servir demasiado de apoyo. De hecho, tú puedes ver en diferentes videos que eso es lo que están realizando para que se vuelva atractivo el video. Aparte, si tú le pones una música que vaya ad hoc a las imágenes que estás poniendo, aún se va a ver mucho más profesional tu contenido. Que me he puesto borrado. Ya que estamos hablando de tomas, bueno, esas también deben de ser cuidadas, deben de ser con un trabajo bastante profesional. Pero para esto no siempre vas a utilizar equipo caro. Lo hemos visto en algunos videos que se ven bastante espectaculares, las tomas de los paisajes, del acercamiento y todo eso, y tú dices, bueno, es que yo no tengo ese equipo tan profesional. No es necesario. Utiliza tu cacahuate y la creatividad. Sobre todo, voltea a ver todo lo que tienes a tu alrededor y te puede servir demasiado para realizar esas tomas. Un ejemplo que te pongo es el tripié. No todos los tripiés son caros. Date una vuelta por algunas tiendas o algunas páginas de internet y vas a encontrar unos bastante baratos y que te van a servir para este tipo de material extra. Pero si aún así tú estás fundido, porque la economía no está como para andar aventando para arriba. Pero antes, si quieres saber lo que te voy a decir a continuación, te tienes que suscribir, porque no se vale estar escuchando de agrapa, Tienes que suscribirte, y si ya estás suscrito, bueno, aquí abajo hay un botón que dice compartir, compártelo. Ok, como ya te dije, debes de utilizar mucho tu creatividad si de repente estás bajo en recursos económicos. Para esto te voy a decir que puedes utilizar un rollo, de verdad, un rollo de papel higiénico, claro, ya cuando se haya terminado, ya cuando se haya acabado, vas, lo agarras
Y si estás grabando con celular, simplemente le vas a realizar unos cortes adecuados a donde pueda caber el celular. Lo colocas y eso te puede servir para que puedas estar grabando de manera estable. No se va a mover en lo absoluto. Aparte, tú vas a tener un súper apoyo si es de los que se graban solitos, así como yo, solito. Para hacer algunas tomas que se ven muy suaves, puedes utilizar una silla de esas que tienen rueditas, le pones la cámara, le pones el celular, lo fijas muy bien y de verdad que al moverlo, la toma se va a hacer demasiado suave y se va a ver bastante bien, de verdad, bastante bien. Pero ¿qué pasa si yo no tengo nada de eso? Pues ¿qué, vives en el desierto o en dónde? Ok, no te preocupes, te voy a decir otra cosa. Puedes utilizar tu mismo cuerpo sujetando firmemente tu equipo de grabación. Al momento de girar o hacer algún movimiento, que sea con todo tu cuerpo para que tenga mayor estabilidad. Inclusive, hasta tu rodilla también te puede servir como un apoyo. Y mira que sí, de verdad funciona. O sea, sí funciona. Realiza tomas a través de los objetos, dentro de los objetos, y eso te ayudará a que puedas transmitir esa emoción que tú quieres en tu video. Y así de rápido es como se fue este video. De verdad que espero que te sirvan estos tips. Si tú estás empezando en esto de las producciones audiovisuales, es muy importante que lo lleves a cabo si es que quieres mejorar rápidamente. Si te gustó este video, no te vayas sin antes poner esa manita de color azul. Y déjame tu comentario si quieres aprender a darle ese look cinematográfico a tu video, no importa si grabas en celular o con una cámara. La verdad sí quiero saber tu respuesta. No olvides suscribirte y activar las notificaciones en todas para que no te pierdas ninguno de mis videos. Compártelo con la gente que está aprendiendo a grabar y a editar. Nosotros nos vemos en el futuro. Bye. Let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up.